¿Alguna vez te has preguntado por qué el diamante y el grafito están formados por el mismo elemento, el carbono, pero tienen propiedades completamente diferentes? La respuesta está en la estructura química. En esta clase descubrirás qué significa la estructura en química, cómo está organizado un átomo, cómo se distribuyen sus electrones y de qué manera los átomos se unen para formar todas las sustancias que existen. Comencemos. ¿Qué es la estructura en química? La estructura química es la forma en que las partículas subatómicas están organizadas dentro de un átomo, y cómo los átomos se unen para formar moléculas y compuestos. En otras palabras, no basta con saber qué elementos forman una sustancia. También es necesario conocer cómo están organizados, porque esa organización determina sus propiedades. Veamos primero la estructura del átomo. Todo átomo está formado por tres partículas fundamentales. Los electrones poseen carga negativa y se mueven alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía. Los protones tienen carga positiva y permanecen en el núcleo. Los neutrones no tienen carga eléctrica y también se encuentran en el núcleo. El núcleo concentra casi toda la masa del átomo, mientras que los electrones ocupan la región que lo rodea. Existen además tres números muy importantes que describen a cualquier átomo. El número atómico, representado con la letra Z, indica la cantidad de protones que posee un elemento. Como cada elemento tiene un número diferente de protones, este valor lo identifica de manera única. El número másico, representado con la letra A, corresponde a la suma de protones y neutrones. Y si queremos conocer el número de neutrones, simplemente restamos el número atómico al número másico. Ahora hablemos de la estructura electrónica. Los electrones no se encuentran distribuidos al azar. Se organizan en niveles de energía alrededor del núcleo. El primer nivel puede alojar hasta 2 electrones. El segundo puede contener hasta 8. El tercero puede albergar hasta 18. Y el cuarto puede llegar hasta 32 electrones. Dentro de estos niveles también existen subniveles llamados S, P, D y F. Cada uno tiene una capacidad diferente para alojar electrones. El subnivel S puede contener hasta 2 electrones. El subnivel P hasta 6. El subnivel D hasta 10. Y el subnivel F hasta 14. La distribución de los electrones determina cómo se comporta químicamente un elemento y cómo puede unirse con otros átomos. Precisamente, cuando los átomos interactúan entre sí, se forman los enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas y compuestos. Existen 3 tipos principales. El enlace iónico ocurre cuando un átomo transfiere electrones a otro. Es el caso del sodio y el cloro, que al unirse forman cloruro de sodio. El enlace covalente se produce cuando 2 átomos comparten electrones. Un ejemplo muy conocido es la molécula de hidrógeno, donde ambos átomos comparten sus electrones para mantenerse unidos. El enlace metálico es característico de los metales. En este caso, los electrones se desplazan libremente entre muchos átomos, lo que explica propiedades como la conductividad eléctrica y el brillo metálico. Pero la estructura no termina en el átomo. También existe la estructura molecular. La forma tridimensional de una molécula influye directamente en sus propiedades físicas y químicas. Algunas moléculas tienen forma lineal, como el dióxido de carbono. Otras presentan una estructura angular, como el agua. También existen moléculas con geometría trigonal plana, como el trifluoruro de boro. Y otras tienen una forma tetraédrica, como el metano. Cada una de estas estructuras determina cómo interactúan las moléculas entre sí y cómo reaccionan con otras sustancias.
Ahora observemos cómo se organiza la materia. Todo comienza con el átomo, que es la unidad básica de un elemento. Cuando dos o más átomos se unen mediante enlaces químicos, forman una molécula. Cuando estas moléculas están compuestas por diferentes elementos, obtenemos un compuesto, y la enorme variedad de compuestos da origen a toda la materia que conocemos. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar la estructura química? Porque nos ayuda a comprender las propiedades de los elementos y los compuestos. Explica cómo ocurren las reacciones químicas. Permite desarrollar nuevos materiales, medicamentos y tecnologías. Y nos ayuda a entender el comportamiento de todo lo que existe en el universo. En resumen, la química no consiste únicamente en memorizar fórmulas o nombres de elementos. La verdadera química consiste en comprender cómo está organizada la materia y cómo esa organización determina todas sus propiedades. Cuando entiendes la estructura de los átomos, las moléculas y los compuestos, comienzas a comprender el funcionamiento del mundo que te rodea. En la siguiente clase seguiremos explorando este fascinante universo. Cubrir cómo la materia cambia, reacciona y da origen a todo lo que conocemos.